En América Latina se han presenciado muchos y grandes casos de asesinos no tan conocidos, pero esto no quiere decir que no sean intrigantes y, hasta cierto punto, crueles o terroríficos. El día de hoy te presento el caso de Pedro Pablo Nacada Ludeña, el apóstol maldito de Perú. Nacada nació en José y María, el Agustino, Perú, el 28 de febrero de 1973. Desde muy pequeño, su infancia se vio destruida y fue marcada por el abuso y la violencia que sufría en su casa. Nacada relata que cuando era niño, su padre golpeaba a su madre hasta dejarla sangrando y en ocasiones inconsciente. En la escuela, sufría bullying y en su casa era peor, ya que era sometido y abusado sexualmente por sus propios hermanos, quienes le pintaban la boca de rojo y le ponían ropa de mujer, haciendo que saliera a la calle para que todos lo viesen y se burlaran de él, para después golpearlo, violarlo y obligarlo a que les practicara sexo oral. A pesar de que Nacada no terminó la escuela, en la adolescencia se desempeñó como mecánico. Era muy reconocido por ser muy bueno en su profesión, aunque jamás lo estudió. Esto lo llevó a querer aspirar a más y ser una figura de autoridad respetada y con poder, ya que para ese entonces comenzaba a desarrollarse su gran misión: limpiar la tierra y exterminar a los enemigos de Dios. En 1990, a la edad de 17 años, se enlistó voluntariamente al ejército peruano para pertenecer a la Fuerza Aérea, pero los planes de Nacada no salieron como él lo esperaba, ya que algunos meses después, y tras varios estudios hechos por psiquiatras del ejército, tuvieron que echarlo, ya que, según los resultados, padecía de esquizofrenia paranoide y tenía tendencias psicópatas, y el formarlo en el manejo de armas equivalía a volverlo aún más peligroso. Cuando Nacada recibió la noticia y lo echaron del cuartel, intentó suicidarse sin éxito. Después de eso le tomaría casi un año en recuperarse de ese duro golpe. En 2001, Pedro Pablo Nacada Ludeña deja Lima y se muda para empezar de nuevo en Huaral, lugar donde comenzaría su historia de crimen y purificación. Entre el año 2005 y 2006, Nacada asesinó un total de 25 personas, de las cuales te presentaré 13 de los sangrientos casos protagonizados por Pedro Nacada, ya que, al día de hoy, no es posible encontrar más información al respecto. Carlos Edilberto Merino Aguilar, de 26 años, estaba en la playa Chorrito de Chancay, cuando de pronto recibió un disparo que le atravesó el tórax y el abdomen, acabando con su vida. Según admitiría después Pedro Nacada, él le había disparado a Carlos porque pensaba que éste lo iba a asaltar, aunque lo cierto es que fue Pedro quien tomó el dinero de Carlos tras asesinarlo. El 31 de mayo del 2006, a las 2 a.m., en las inmediaciones de la calle Prolongación Morales Bermúdez, en el asentamiento humano Tierra Prometida de Huaral, la policía encontró el cadáver de Teresa Cotrina Abad, de 50 años. Las indagaciones determinaron que Teresa había muerto por traumatismo encéfalo-craneano perforante ocasionado por un proyectil de arma de fuego. Cuando le preguntaron a Pedro por qué le había disparado en la cabeza a Teresa, el asesino se expresó así: la encontré fumando droga, pasé por su lado y me dije, esta señora por las puras drogas vive, y le disparé 2 balazos en la cabeza. El 20 de julio del 2006, a las 19:40 de la noche, Walter Sandoval Osorio, de 44 años, ingresó con la cabeza sangrando a la unidad de emergencia del Hospital Regional de Huaraldicho. Poco tiempo atrás, Pedro Nacada le había dado un tiro en la cabeza. Según declaró, lo hizo porque Walter era un criminal, y lo cierto es que, según los registros policiales, Pedro tenía razón. Al parecer, en este caso, Pedro cumplió su misión, porque Sandoval murió al poco tiempo de ingresar al hospital. A las 8:30 a.m. del 8 de agosto del 2006, policías de la comisaría de Huaral encontraron el cadáver de Gerardo Leonardo Cruz Livia, de 30 años, sumergido al fondo de un pozo de agua, en posición cúbito dorsal y con TEC, traumatismo encéfalo-craneal grave,
causado por arma de fuego. El pozo estaba ubicado en las inmediaciones de lo que antiguamente fue la Hacienda Jesús del Valle, ubicada a 300 metros de la carretera entre Huaral y Lima. Según se supo, Pedro mató a Gerardo para evitar que éste lo delate por un delito anterior de robo y homicidio, ya que, anteriormente, ambos habían robado coches y, antes del 18 de enero del 2004, habían matado a un conductor para robarle su automóvil. Sin embargo, Pedro había querido dejar el deshonesto negocio y, como Gerardo lo presionó, acabó con una bala calibre 9 en la cabeza. El 18 de agosto del 2006, aproximadamente a las 10 de la mañana, policías encontraron el cadáver de Carlos Walter Tarazona Toledo, de 21 años, en posición de cúbito ventral, dentro de una acequia sin agua y, con TEC grave, causado por arma de fuego. La acequia estaba en las inmediaciones de la lotizadora San Carlos, en Los Naturales, Huaral. Según Pedro, él mató a Carlos porque lo vio fumando drogas, aunque Eugenia Toledo, la madre de Carlos, exintegrante del ejército peruano, dijo con voz llorosa a los periodistas: "Mi hijo trabajaba como vigilante del mercado, era un muchacho tranquilo, y eso lo pueden decir todos los vecinos de la urbanización Bautista". El 19 de agosto del 2006, a las 8 de la noche, policías encontraron el cadáver de la quinceañera María Verónica Tolentino Pajuelo. El lugar del hallazgo fue en las inmediaciones de la carretera de entrada al centro poblado Fundo Lucio, en el distrito de Sayán. Igual que otras víctimas, María Verónica había muerto con una bala de calibre 9 en la cabeza. Sorprendentemente, Pedro había dejado su pistola semiautomática Taurus en el lugar de los hechos, junto a la bicicleta de la víctima. Esta vez el asesino no se justificó y dijo que María Verónica era la única de sus víctimas que no merecía morir. Que la mató sin ver que era una menor en una ocasión en que fue a matar fumones a Santa Rosa y, al ver que venía una persona, le disparó 2 veces, aunque se sintió terrible cuando se acercó y comprobó que se trataba de una adolescente. Aunque fuera así, Pedro dijo que quería robar la bicicleta, pero no la robó porque tenía una llanta averiada. El 18 de noviembre del 2006, a las 6:20 de la tarde, la policía de Huaral encontró el cadáver de Hugo Vilches Palomino. El cadáver estaba en las inmediaciones de un lugar llamado Camino Viejo a la Esperanza Alta y presentaba TEC ocasionado por disparo de arma de fuego. Posteriormente, se supo que a Hugo le habían robado una pistola marca Baikal, un celular y un Discman Sony. Y es que, en esta ocasión, Pedro había efectuado el crimen junto con los hermanos Román Joel y José Luis Siriaco Durán, siendo que el primero había confesado recibir el celular y el Discman como premio a su participación. Según se supo, gracias a las confesiones, las cosas habían ocurrido del siguiente modo. Hugo iba en una bicicleta, Pedro y los hermanos Siriaco estaban en una moto. Cuando la moto se alineó con la bicicleta, Pedro pidió que paren la moto, le disparó a Hugo en la cabeza, se acercó, tomó su arma y le dio el celular y el Discman a Román Joel. Después, los hermanos Siriaco tomaron más cosas de la víctima y entonces los 3 se marcharon en la moto, dejando el cadáver de Hugo junto a la bicicleta. En cuanto a sus razones, Pedro dijo que le había disparado a Hugo porque éste quería acostarse con su mujer, aunque lo único que se sabe sobre una posible mujer es que Pedro andaba de novio con una enfermera. En la tarde del 22 de noviembre del 2006, policías encontraron los cadáveres de Luis Enrique Morán Cervantes de 32 años, Pedro Omar Carrera de 24 años y Enoque Eliseo Félix Zorrilla de 22 años. El primero era un taxista, los otros 2 eran pasajeros. El lugar donde se encontraron los cuerpos fue la Pampa de la Huaca, y en cuanto al coche, Pedro se lo robó. Cuando le preguntaron sobre la razón del triple homicidio, Pedro dijo que los 3 sujetos eran asaltantes, que operaban desde el taxi, que habían protagonizado muchos asaltos, que los estaba buscando, y que él solo acabó con los 3, disparándoles en la cabeza.
El cosmetólogo de 42 años, Whitmar Jesús Muñoz Villanueva, era un homosexual que trabajaba en la peluquería Guisella, ubicada en la calle Las Ánimas 352, en Huaral, donde además de cortar el cabello, se prostituía, contagiando la muerte a sus clientes sexuales, ya que tenía VIH. Sin embargo, el 19 de noviembre del 2006, a eso de las 18 de la tarde, entró Pedro Naacada a la peluquería. Pedro había escuchado los rumores de que Whitmar era homosexual y se prostituía. Pero no quería matarlo sin estar seguro, así que hizo lo siguiente, según cuenta. Me había enterado de que el cosmetólogo que trabajaba allí era homosexual, tenía SIDA y se prostituía. Le pedí que me diera un servicio. Cuando se bajó el pantalón, le disparé 3 veces en la nuca. Tras matar a Whitmar, Pedro se llevó una cantidad de soles equivalente a $541 y se fue. El 10 de diciembre del 2006, a eso de las 9:30 de la noche, Pedro concertó un robo de moto con los hermanos Román Joel y Percy Marcial Siriaco Durán. La víctima fue Nel Cajaleón Pajuelo, a quien llevaron con engaños hasta las inmediaciones del centro poblado de Zacachispa. Allí, Pedro le disparó a Nel en la cabeza y posteriormente, junto con sus cómplices, arrojó el cadáver a unos 200 metros de donde se encontró el cadáver de Hugo Vilches Palomino. El 17 de diciembre del 2006, los profesores Nazario Julián Tamariz Pérez, de 24 años, y Didier Jesús Zapata Dulanto, de 26 años, caminaban por las inmediaciones de un canal de regadío ubicado en la urbanización Aparicio, Huaral. Eran aproximadamente las 18 de la tarde, y la pareja homosexual disfrutaba de un tranquilo paseo, cuando de pronto apareció Pedro. Yo maté a los profesores Nazario Tamariz Pérez y Didier Zapata Dulanto. Ellos caminaban por el borde de un canal de regadío agarrados de la mano, se hacían cariños como una pareja de enamorados, y como yo soy el purificador de la tierra, no quedó otra opción que asesinarlos, porque los homosexuales solo hacen daño a la sociedad, dijo Pedro ante la prensa, meciéndose con inquietud en una silla. Ahora, y según refirieron fuentes policiales, Pedro fue sumamente cruel, ya que, tras haberle disparado 2 veces en la cabeza a uno de los profesores, el otro se arrodilló y le suplicó llorando que no lo matara, pero aquello solo encendió más el ensañamiento de Pedro, y el monstruo le disparó 2 veces en la cabeza. Por último y tras matarlos, Pedro le sustrajo el calzado y el dinero a ambos, llevándose una cantidad de soles equivalente a $36. Agustín Andrés Maguiña Oropesa, de 46 años, y Luis Melgarejo Sáenz, de 54 años, eran 2 amigos alcohólicos que solían ir al descampado conocido como la Lotizadora San Carlos. Sin embargo, un 24 de diciembre del 2006, a eso de las 8 de la noche, Pedro les reventó las cabezas a balazos. Según se supo, los mató porque habían presenciado un crimen anterior. Al inicio todo estaba oscuro, pero los escuchó hablar, fue a ver de dónde venían las voces, y entonces los encontró y les dio muerte. No obstante, cuando Pedro habló a la prensa, dio una versión en que se colocaba a sí mismo como salvador, diciendo lo siguiente de este doble asesinato. Mato a las personas para que no sigan sufriendo. Por ejemplo, a 2 alcohólicos los investigué por más de un mes, y cuando me enteré dónde era el lugar en el que se refugiaban, preparé mi arma para que con un solo disparo descansaran en la paz de Dios. A las 7:30 de la noche, del 27 de diciembre del 2006, Nicolás Tolentino Purizaca fue auxiliado por miembros de la policía de Huaral que se encargaron de hacerlo trasladar al Hospital Cayetano Heredia, aunque en el camino, con la sangre que emanaba de su cabeza perforada por una bala, la vida se le fue. 3 años atrás, Nicolás le había robado dinero y ciertas pertenencias a Pedro Naacada, quien a manera de venganza le había disparado poco antes de que la policía lo encontrase, mientras caminaba por el descampado de la Lotizadora San Carlos. Según confesó Pedro, Nicolás fumaba droga y era un ladrón que le había robado a él y a otros, y por eso tuvo que limpiar la tierra de la escoria que éste representaba. Durante 5 años, el apóstol maldito
Mató a 25 personas y a todos les disparaba en la nuca para que no sufrieran. Y luego, rezaba un rosario y en ocasiones los enterraba. Después de mucho investigar, el 28 de diciembre del 2006, un grupo policíaco fuertemente armado, acudieron hasta el taller mecánico donde trabajaba Naakada. Y después de un tiroteo, lo capturaron, dejando como resultado un agente herido de bala. La detención del asesino fue en el mejor momento, ya que frustraron su próximo ataque. Naakada confesó: "Tienen mucha suerte, estaba por meter una granada de guerra a una discoteca, para que mueran todos los corruptos y perdidos que estaban ahí, pero me atraparon". Una vez lo capturaron e interrogaron, pudieron escuchar sus escalofriantes relatos. Un año después, fue condenado a 35 años de prisión y enviado al penal de Lurigancho. Sin embargo, meses después, un nuevo informe psiquiátrico ordenó su reclusión en el pabellón de enfermos mentales, pues padecía de esquizofrenia paranoide, situación que lo volvió inimputable. En el interrogatorio hecho por la policía, este asesino serial precisó que lo único que lo motivaba era limpiar el mundo de la escoria de la sociedad. "Yo no soy un criminal, soy un limpiador, he librado a la sociedad de homosexuales y vagabundos", enfatizó. Para el apóstol maldito, ir a la cárcel representaba un tormento insoportable. Intentó suicidarse y pidió que lo fusilen. Muchas veces les gritó a los oficiales: "Pido un fusilamiento, algo práctico, así como hice con la gente, les metí un tiro en la cabeza". A pesar de que las leyes peruanas precisaron que al cumplir su condena sea liberado, especialistas recomiendan que no suceda porque seguirá cometiendo estos actos atroces. Pedro no se veía a sí mismo como un monstruo sino como un salvador, como un purificador. Y esto se vio en declaraciones como las siguientes: "Yo no soy un criminal, soy un limpiador, he librado a la sociedad de homosexuales y vagabundos. Solo trato de purificar la tierra de prostitutas, drogadictos, homosexuales y asaltantes. ¿Qué siento cuando mato?", dice, "siento que ayudo a que la gente cambie, a que el mundo cambie. Quiero que haya paz. Maté a 25 personas para limpiar el mundo de la escoria". Pero sabemos que Pedro no mató solamente gente corrompida, sino seres inocentes como a una niña, a la cual le disparó para quitarle su bicicleta. En casos así, Pedro admite que estuvo mal, pero se justifica viendo aquellas atrocidades como un mal menor, necesario para continuar con su misión purificadora. "La necesidad me hacía sacrificar a personas buenas, pero lo hacía para poder conseguir dinero y obtener balas para seguir la misión de Dios. No tenía intención de ganar dinero, no sé si otros la tenían, con lo que obtenía solo compraba municiones". Para más contenido como este, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Déjanos un like y comparte el video. Hasta la próxima.